el Salmo 119 y versículo número 141. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo número 141. La naturaleza del salmista, estamos todavía estudiando la naturaleza del salmista. Ya vimos la naturaleza de Dios, la naturaleza de la palabra, y de una forma breve, realmente de una forma breve, hemos visto estos puntos y seguimos con la naturaleza del salmista. Es muy importante poder comprender esto porque David nos representa a nosotros. Somos adoradores, somos servidores, somos siervos del Señor, somos los ungidos de Jehová, somos los sacerdotes de Jehová y Él nos representa, y es muy importante que nosotros podamos estar estudiando esta parte de lo que es la naturaleza del salmista, siempre todo en lo que es justicia. Dice así el versículo 141: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Padre, queremos pedirte que sigas instruyendo nuestra vida y por medio de ella nos fortalezcas, nos preserves, nos sanes, nos liberes, nos llenes de gozo, Señor, y también que tu palabra pueda cambiar nuestro lamento en baile. Señor, ministranos de tal manera que nosotros podamos ser como un David. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Bendice a todos los que nos oyen, bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, por favor, hermanos? Seguimos con la naturaleza del salmista. Habíamos llegado que David estaba en el campo pastoreando cuando llegó el tiempo en que el Señor Jehová lo iba a ungir. Es muy importante entender esto, pues estamos tratando la manera de saber los por qué o el contexto en la vida de David cuando él expresa: pequeño soy yo. ¿Por qué dice que es pequeño? Es una realidad, él es pequeño, siempre fue pequeño, siempre fue visto como pequeño, él se siente pequeño y sigue siendo pequeño. Y esto es una bendición en la vida de David. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos lo que es la naturaleza del salmista. Es nuestra naturaleza. Lo que estamos viendo en David es lo que nosotros luchamos, peleamos, batallamos. Tenemos que superar, tenemos que entender, tenemos que comprender. ¿Para qué? Para que las circunstancias que nos rodean, para las circunstancias que nos vienen, para los problemas, para los conflictos, para los señalamientos que nos pasan, no nos eliminen. David, a pesar de ser un hombre caído, a pesar de ser un hombre con muchos defectos, a pesar de haber sido un hombre muy pecador, la Biblia no esconde absolutamente nada de la vida de David. Es un hombre que pudo realmente superar esa etapa de la vida del hombre. Por eso hemos tratado de inculcar, hemos tratado de mostrar, hemos tratado de enseñar, hemos tratado de revelar que David era un hombre común, pero que él se propuso dejar de ser común y ser un hombre muy diferente a los demás sin dejar su estado caído. Esto es muy importante porque en determinados momentos de nuestra vida nosotros mismos nos eliminamos cuando Dios no nos ha eliminado. Dejamos que la gente nos elimine, dejamos que las circunstancias nos eliminen, dejamos que lo que nos rodea nos elimine y llegamos a esa conclusión de eliminarnos nosotros mismos. Y qué tremendo es venir a la luz de la palabra, y qué tremendo es venir a nuestra reunión y que Dios hable a nuestra vida
y que nosotros nos demos cuenta de que Él no nos ha eliminado. Y uno no lo cree y uno se endeuda más con nuestro Dios. Dios ha estado poniendo en las enseñanzas ese amor y esa gratitud. David fue un hombre que llegó a amar a Dios, llegó a amar su palabra, llegó a darse cuenta que su palabra era pura, esa pureza en la cual la hemos de alguna manera, aunque sí breve, pero no tampoco superficial, esa pureza de llegar a entender que esa palabra era una bendición para él, una palabra inmutable, una palabra que se mantiene, una palabra que es eterna, una palabra que es la verdad, una palabra que los cielos, la tierra pasarán, ella no pasará, una palabra en la cual los reyes, los emperadores pasarán, los reinos pasarán, ella siempre se va a mantener. David llegó a amar esa palabra que en determinado momento lo juzgó. Llegó a amar esa palabra. Aún en su naturaleza, él llegó a amar de tal manera esa palabra que aunque esa palabra lo condenara, él amaba esa palabra que lo condenaba porque sabía que Dios es justo, que la palabra es justa, de que Dios tiene la razón en todo. Y él, al tener ese conocimiento y al conocer esa justicia de Dios y esa justicia de la palabra, él pudo someterse a toda disposición de Dios. Y es bien importante que nosotros comprendamos por qué David no estaba en el lugar en el cual se creía, se esperaba que debería de estar aquel que había sido escogido por Dios en su casa. Es bien importante comprender eso. No estaba ahí, no había sido tomado en cuenta, y a eso es una de las razones por las cuales él dice que es pequeño, y es una de las razones también por las cuales dice que él es despreciado o desechado, mejor dicho, desechado. Él es desechado. Claro, vemos el contexto familiar y encontramos que él había sido desechado. Y hoy vamos a ver otro punto muy importante en la cual vamos a encontrar de que también fue desechado. Ahora, mire, qué tremendo el ser desechado por su familia, el ser desechado por su propio padre, el ser desechado porque seguro no era la mamá de él, la mamá de sus demás hermanos posiblemente, eso no lo eliminó a él. Y qué tremendo porque aún con todo eso, Dios lo eligió. Ahora, ¿por qué no estaba en casa? ¿Por qué no estaba en el lugar donde el profeta había llegado? ¿Y por qué el profeta entiende el mensaje de Dios y le tiene que decir al padre de aquel joven, de aquel niño posiblemente, que iba a ser ungido? Decirle, no haremos ningún sacrificio, no nos sentaremos a la mesa a participar de absolutamente nada hasta que Él sea traído. Mire qué importante. Pero con un hombre, un joven, un niño con una naturaleza caída. Usted y yo somos de una naturaleza caída. Usted y yo sufrimos muchas cosas en la vida. Dios las permite y las conduce para bien. Fíjese que una de las razones, o una razón muy fuerte por la cual David no estaba ahí, porque cuando el profeta llegó, lo primero que encontramos es que él creyó que su hermano, el que era el mayor, por tener características del gobernante que estaba de turno, creyó que él era el nuevo rey de Israel. Y qué tremendo porque eso es lo que Dios quería, que Samuel se diera cuenta que él se equivocaba al escoger. Repito, estoy hablando de la naturaleza del salmista. Estoy hablando de un joven, estoy hablando de un muchacho con una naturaleza caída. Estoy hablándole de un muchacho con una naturaleza en la cual tenía muchos problemas y tenía muchos conflictos. Ahora, ¿cuántos de nosotros por los problemas y los conflictos hemos hecho lo que no es correcto? ¿Cuánto nos hemos equivocado por nuestra mala apreciación o por el sentimiento que nosotros hemos tenido por las circunstancias que nosotros consideramos no correctas, no justas? Es cierto, posiblemente
Ha habido una gran injusticia, pero eso no es suficiente como para que nosotros hagamos lo que no es correcto. David es el ejemplo. David no hizo nunca lo incorrecto. A él lo mandaron a cuidar las ovejas, las pocas ovejas, como le dijeron sus hermanos. Lo mandaron y David ahí estaba. Y qué tremendo, porque lo que él estaba haciendo, y repito, por favor, no se le olvide que estamos viendo la naturaleza de David. Porque cuántos de nosotros estamos en el anonimato y porque no vemos a alguien que nos observe, a alguien que valore lo que hacemos, a alguien que califique lo que hacemos, dejamos de hacerlo. O lo hacemos mal, o lo hacemos debidamente mal. David, ese hombre que Dios muestra su naturaleza, fue un hombre que llegó a dar su propia vida por esas pocas ovejas. ¿Y cuántos tenemos que ver, tenemos que esperar que alguien nos vea? ¿Cuántos tenemos que esperar que alguien nos observe para hacer bien las cosas? ¿Cuántos estamos esperando que nos premien o nos recompensen por la labor que estamos haciendo? ¿A cuántos nos han enviado a hacer alguna actividad que ante los ojos de los demás puede ser vil? Pero qué lindo es que a pesar de esa naturaleza, una naturaleza conflictiva, una naturaleza que se revela, que puede revelarse, ¿cómo es que este joven pudo mantener ese equilibrio? ¿Cómo este joven pudo ser mesurado? ¿Cómo este joven pudo mantenerse sin desmoronarse, sin descomponerse? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Qué importante es entender esta verdad. Entonces, hay suficientes razones por las cuales David expresa eso, que es pequeño y qué bendición. Vamos avanzando en este punto. No me importa, no sé hasta qué número de este punto vamos a llegar, porque esta es la parte 4 de la naturaleza del salmista, porque tenemos que terminar que al final encontramos que David era un hombre igual que todos nosotros. Un hombre y vamos a ver algunos aspectos graves de la vida de él. Sin embargo, este es la gran interrogante. Sin embargo, a pesar de ser pequeño, Dios no lo desechó. A pesar de ser desechado por todos, Dios no lo desechó. Entonces, no estaba ahí porque Dios quería demostrarle a Samuel que él no había sido escogido por Samuel mismo. Que él, hablo de David, que él no había sido escogido por el profeta. Segundo, tampoco había sido elegido por su padre. Su padre no eligió a David. Su padre eligió a Eliab primeramente por ser el mayor, por ser el primogénito. Eliab era, ¿verdad? Gracias. Entonces, ahí establece Dios que David, ese pequeño y ese desechado, es él, el rey de Israel. Él es el ungido de Jehová. Él lo ha escogido. No el profeta, no el padre. Amén. Dios quería demostrar eso. Yo lo he escogido. Yo lo he mandado a traer. Y no se hará nada hasta que Él llegue. Que era la orden para el profeta. Entonces, cuando David fue rey de Israel, y aquí empiezo ya con algo muy importante. Cuando David fue rey de Israel, nunca se avergonzó de demostrar públicamente el amor que tenía por Dios y su palabra. Nunca se avergonzó. La naturaleza del salmista. Y él nunca se avergonzó. ¿Y nosotros cuántas veces nos hemos avergonzado de decir que somos creyentes? ¿Cuántos nos hemos avergonzado que sí es cierto, asistimos a una iglesia? ¿Cuántos nos hemos avergonzado de danzar
Oiga, repito, la naturaleza del salmista. Mi naturaleza no me deja a mí danzar. Mi naturaleza no me deja a mí levantar mis manos. Mi naturaleza a mí no me deja servir, porque para cuantos es una vileza, o para mí ante los ojos de los demás puede ser algo vil. ¿Puede usted contra su naturaleza? La naturaleza del salmista. Alguien semejante a usted, y quizás con peores conflictos que lo que usted y yo tenemos. Amén. Entonces, esto pequeño y desechado lo hizo parecer también ante los ojos de su esposa Mical. Amén. Veamos en el segundo libro de Samuel, capítulo número 6 y versículo número 20. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos? ¿Usted sabe que es salud para nuestra alma? ¿Usted sabe que libera nuestra alma? Sí. Pues sí, amén. Qué bendición. Yo sé que usted lo sabe. Fíjese que volvió luego David para bendecir su casa. Mire, qué tremendo cómo empieza el versículo. Volvió luego David, ¿para qué? Para bendecir su casa. ¿Alguna vez usted ha vivido esto que le pasó a David? Que usted ha querido hacer algo bien para su casa. ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión de ser diferente? ¿De querer cambiar? ¿Alguna vez usted ha sentido el deseo de querer ser de bendición para su casa, de bendición para los demás? ¿Y qué ha pasado cuando no le han permitido? ¿Y qué ha pasado cuando lo han esperado con un bate? Y no hablo de las personas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Aunque el instrumento sea alguien de la propia casa, porque él ya tenía conflictos en su casa, y óigame, y sus conflictos en su casa propia no se habían terminado. Y quiero decirle, ya era rey, sin embargo no lo era de todo Israel, pero ya era rey, ya tenía 2 unciones, y después de 2 unciones, y después de esa gran lección para el profeta, y después de esa gran lección para su padre, y después de esa lección para sus hermanos, con 2 unciones, porque venía la tercera. Y vea la naturaleza de este hombre, que dijo: no quiero ser rey de todo Israel, no quiero una tercera unción sin antes. ¡Qué tremendo! Ya lo vamos a ver. Pudo con su naturaleza. Es que Dios no se había equivocado con él. David no iba a ser eliminado por los pecados que cometió. No sé si me estoy dando a entender. Llegó hasta ser un asesino, y no por ser un hombre de guerra. No estamos hablando de los que él mató como rey peleando contra sus enemigos, sino asesino de uno de sus mejores súbditos. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical, su esposa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Oiga, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Qué show te has echado, David? Óigame, la esposa.
Tremendo. Pequeño y desechado. Ahora, si nosotros queremos ver el contexto, veamos el versículo 14, 2 Samuel 6:14. Dice así, vamos a leer hasta el 20. Y David danzaba con toda su fuerza. Oiga, no me vayan a cambiar el versículo mientras no les pida, por favor. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí danzamos de esa manera? ¿Cuántos? ¿Y que no somos una iglesia donde tenemos libertad? Quiero decirle algo. Yo no sabía que era esto lo que nosotros vivimos en este ministerio. Hubo un tiempo que yo era cristiano y yo no sabía esto. Pero en lo más profundo de mi ser, por lo que yo sentía, por lo que yo necesitaba expresar, en lo más profundo de mi ser, yo creía o pensaba o me imaginaba que debía de haber algo más que lo que se me permitía a mí. Porque era algo que se desbordaba. Yo no sabía qué era, hermano, delante de Dios. Yo no sabía lo que es eso que estamos leyendo. Y qué triste que los que lo tienen no lo pueden expresar para su Dios. Qué triste. No pueden con su naturaleza. Porque quiero decirle algo, lo que leímos del versículo número 20, usted ya comprende quién era David. Oiga lo que está diciendo tu esposa. Tú eres el gobernante, tú eres el jefe de estado, tú eres el de la corona, tú eres el rey. Tu palabra vale, pesa, tu palabra da vida y da muerte. Tu palabra hace y deshace, construye y destruye, arranca y siembra. ¿Y por qué haces eso? Porque también él estaba consciente que él era pequeño delante de Dios. Y el ser pequeño lo mantenía siempre siendo un verdadero adorador. Porque tenemos que entrar a la humildad que conlleva esto. Por eso digo, no quiero correr, yo quiero ir despacio. Porque es necesario, hermano, que seamos libres. No porque yo quiero ver a esta iglesia danzando y saltando y gritando. No es eso, sino por la sanidad y la liberación y la libertad de expresar que usted debe de tener en su vida. Esa es mi labor. Y por lo tanto no puedo quedarme como un atalaya que es un perro mudo. Mi deber es enseñarle y su deber es agarrar su porción. Y si lo entiende y si esto lo sana, pues qué bienaventurado usted. Porque si usted nota, la mayoría de las veces yo no puedo expresar mi amor y mi gratitud a Dios porque mi cuerpo no me lo da. Pero Dios sabe que en mi corazón quisiera saltar como los que tienen 15 años que no saltan. Porque no pueden con su naturaleza. Porque está la cipota que les gusta, que los está viendo. No pueden, igual que la cipota, la niña. Como ahí está el peludo que le gusta, que no es peludo, pero es un decir antiguo. No puede con su naturaleza. No puede con su vanidad, con su naturaleza. Estoy hablando de su vanidad, de su naturaleza. Y así le podría mencionar muchas cosas. Entonces dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Oiga, ¿delante de quién? Vea la diferencia. Eso es muy importante. Delante de Jehová. ¿Por qué usted sirve? Yo le sirvo al Señor. ¿Por qué usted canta? Yo le canto al Señor. ¿Por qué usted toca? Porque yo toco al Señor. ¿Y por qué ministra? Yo ministro al Señor. ¿Y por qué ofrenda? Porque yo ofrendo al Señor. ¿Y por qué predica? Porque yo le predico al Señor. En el sentido de que soy un predicador de Él. Para su pueblo. No hay otra razón. Y estaba David vestido con un efod de lino. Mire qué tremendo.
la crítica de Mical es tremenda, porque hay que conocer el contexto, hay que saber quién es Saúl y qué significa Saúl y su casa, a excepción de Jonatán, a excepción de él. Pero la casa de Saúl representa la carne. Y la carne siempre nos va a señalar, y la carne siempre nos va a criticar, y la carne siempre va a murmurar, y la carne nunca va a estar de acuerdo. Todo aquello que usted hace para el Señor, aunque a los ojos de la carne usted lo está haciendo carnalmente, aunque usted a los ojos de ellos usted sea un sinvergüenza, un sin decoro. ¿O no fueron las palabras de Mical? Sin decoro, como un cualquiera has enseñado tu desnudez. Y en una versión dice que enseñó su trasero. Así dice Mical en esa versión. Mire qué tremendo. Pero, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Que David estaba vestido con un efod de lino. Él en ese momento, él no era rey. Él era pequeño. Él no danzaba como rey, danzaba como alguien que amaba a Dios y su palabra, y que lo que hacía, lo hacía para él. Y se vistió de efod para dejar de ser un monarca y venir y presentarse delante de Dios como lo hacían los sacerdotes, pues es una vestimenta sacerdotal el efod. Y danzaba con todas sus fuerzas, que es posiblemente que enseñara sus piernas. Pero su esposa, representando la carne, lo criticó y le dijo que había enseñado su desnudez, cuando él no era un sinvergüenza como ella creía que era. Vestido con un efod de lino. ¿Qué hace? ¿Qué piensa usted cuando ministra? ¿Se olvida de la gente? ¿Deja esta dimensión que vivimos? ¿Se olvida de la carne? ¿Le da pena? Por eso ve que lindas las hermanas que sirven todo el tiempo, andan ahí con mantitas para que las hermanas que son como David las tapen, porque ya no están pensando que las están viendo. Las Mical son las que miran. Y ahí hablo hombre-mujer. Y es tremendo. Y no lo voy a explicar porque es demasiado duro. Me voy a reservar ese derecho. Esa esterilidad de Mical. Ay, hermana, es espantosa. No tengo el valor de decirle qué es en sí esa esterilidad. Muchas veces se le aplica nomás a que no pudo volver a tener hijos, un montón de... No. El daño que hizo fue grave, aunque su esposo lo superó, el daño que hizo fue grave. Aunque su esposo la pudo perdonar, el daño fue grave. Era Dios quien estaba en el asunto. Mire, hay cosas que debemos de tener mucho cuidado. No es el cónyuge, quien sea hombre o mujer, no es el cónyuge. No es por papá, no es por mamá, no es por el pastor, no es por el líder. El pastor puede ser lo peor, pero no, el problema no es el pastor. El problema es a quién representa el pastor, a quién representa el padre, a quién representa la madre, a quién representa el cónyuge. Ese es el problema. Yo puedo ver a un policía, hermano, a un policía, y lo puedo ver pequeño, lo puedo ver ignorante, lo puedo ver como yo quiera, y yo lo puedo pasar aventando por allá, pero ahí me meto en un problema por lo a quién representa él. Ese es el problema. Parece muy orgulloso cuando en algunas películas hasta de comedia preguntan, ¿quién es la autoridad? Yo soy la autoridad. Es una verdad. Pásenme con el superior. Yo soy el superior. Le dicen, usted no entra y no entra. Él representa al Estado.
El Estado le ha dado. ¿Cómo se le llama? ¿Perdón? Le ha delegado la potestad. Y si él dice sí, sí. Y si él dice no, no. Tremendo. ¿Y cuántos no comprendemos esa verdad? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no la acepta. Porque, ¿entiende por qué estamos viendo la naturaleza de David? No solo es que cometió un montón de errores y que no es eso lo que estamos viendo de David. Versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Oiga, así David y toda la casa de Israel. Mano, usted sabe, espero que sí, usted sabe lo que era recuperar el arca. Usted sabe lo que pasó allá con los filisteos. Usted sabe lo que pasó con la casa de Obed-Edom. Usted sabe lo que significaba que el arca de Jehová se recuperara para toda la nación. Entiende el regocijo, entiende la alegría, entiende la felicidad, entiende la necesidad de llevar esa bendición a su propia casa. No es así nomás. No es así nomás de, es que él quiso bendecir su casa. No, es más profundo de lo que usted puede suponer que era eso. Como que usted diga, yo quiero hacer un culto devocional en mi casa. Y que haya alguien que lo detenga y le diga, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Qué tremendo lo que están desechando. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la casa, o a la ciudad de David, oiga, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y le menospreció en su corazón. Eso iba a hacer que dejara David de adorar a Dios. Eso iba a hacer que David dejara de expresar ese amor y esa gratitud al Señor, sencillamente porque en este caso él no sabía que su esposa lo estaba observando. Y le menospreció en su corazón. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Mire qué hombre. Le había levantado un lugar totalmente diferente a lo que es el tabernáculo de Moisés y un lugar aceptado por Dios. Hermano, usted se ha puesto a pensar esto. Por generaciones era el tabernáculo de Moisés. Y ahora viene y establece una pequeña tienda que no se puede comparar en gran cosa con lo que es el tabernáculo de Moisés. Y Dios lo acepta. ¿Qué amor vio Dios en el corazón de David hacia él? ¿Y qué amor vio en David en cuanto a su palabra? Que David viene y prepara una pequeña tienda para que la presencia, para que el arca que representa la presencia de Jehová ahí estuviera. Y eso ha cambiado. Y ahora en los postreros tiempos, en la restauración de la iglesia, se restaurará el tabernáculo de David que está caído. ¿Ve la trascendencia de esto? Un hombre con una naturaleza como la suya. ¿Ve lo que usted puede cambiar? Ve hasta dónde usted puede llegar con esa naturaleza. Mire qué privilegio. Y nosotros tenemos en poco. Y mire, hermano, qué triste. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han danzado? No saben. No saben lo que es danzar. No saben.
No es saltar, no solo es saltar, si saltar cualquier loco salta. Y estamos llenos de locos en este país. Mire los estadios cómo saltan como locos. Aplauden hasta la saciedad por un gol, por una jugada. Y nosotros, penoso. Ahora, también piense esto, no solamente en que cambió el tabernáculo de Moisés, que está representado todo el evangelio en el tabernáculo de Moisés, y no está abrogado. Sin embargo, mire lo que Dios permitió. Así también, cualquiera que se pusiera por lo menos el efod y ministraba, moría. ¿Y por qué él no murió? Nadie podía ponerse a ministrar como sacerdote si no era de la tribu de Leví, y él era de la tribu de Judá. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Versículo 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, mire qué lindo, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendijo al pueblo. Significa que tenía el respaldo de Dios para bendecir. Entonces él ya se imagina, hermano, pensar, voy, Señor, a ir a bendecir mi casa. Voy a ir a bendecir mi familia. Y ahí lo estaba esperando. No hablo de Mical como esposa. Ahí estaba esperándolo el diablo. Porque algo muy triste y muy lamentable en la vida de David es que él fue un campeón en todas las batallas en el campo, pero en su casa siempre fue derrotado. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, versículo 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, no lo felicitó, no le dijo, qué bendición David, cómo te ama el Señor. No hay duda que tú amas al Señor. Cómo te usa el Señor, de veras que te usa David. Qué bendición. Has recuperado el arca de Jehová. El pueblo tiene regocijo. El pueblo ha sido bendecido. La nación ha sido recuperada, restaurada. Y a saber qué añadiduras no vendrán. ¿Quién no espera eso? Y no estoy hablando de un matrimonio, no estoy hablando de un cónyuge. Este es el común denominador en todas las áreas en las cuales el creyente se mueve. A veces llegamos felices del culto que hemos servido y nos espera un problema. A veces no hemos ni entrado a la casa cuando nos están diciendo los problemas que existen. Y el gran regocijo y la gran alegría y la gran bendición y la gran unción y la gran fiesta que llevamos en nuestro corazón y que vamos rebosando de aceite, y nos está esperando una mala noticia. Que a veces ni hemos entrado a la casa cuando nos la están dando. ¿No es un común denominador que pasa eso en las tiendas de los justos? Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. De las criadas de sus siervos. Imagínense qué tremendo, qué nivel, ¿verdad? De las criadas de sus siervos, de tus súbditos, de los que te sirven. Las criadas de ellos, ¿qué nivel le estaba dando a las criadas de sus siervos? No solo estaba menospreciando a David, sino que estaba despreciando al mismo pueblo de Jehová.
Es que tenemos que verlo. Estaba despreciando a las hermanas en Cristo. Por ser humildes, por ser sencillas, por ser servidoras. ¿Y cuánto vemos de menos nosotros a ciertos servidores? ¿Cuántos? ¿Con cuántos nos atrevemos a discutir porque creemos que nosotros estamos sobre ellos? ¿A cuántos vemos de menos? ¿Sabe qué pasa ahí? Es la casa de Saúl que no sale. Es la carne. Y eso trae esterilidad. Tremendo. Y algunos nos preguntamos por qué somos estériles en muchas áreas. Y la esterilidad, ¿qué trae a nuestra vida? Muerte. La esterilidad es muerte espiritual. La esterilidad es que no podemos engendrar. La esterilidad es que no podemos concebir. Amén. Leíamos que después de despedir a la multitud, David regresó a su casa para bendecirla, con una acción de gracias familiar por esta bondad nacional. Nunca había regresado David a su casa con tanta alegría y satisfacción como ahora que había traído el arca de Jehová a su vecindad. Sin embargo, incluso este día tan jubiloso acabó con cierto malestar ocasionado por Mical, ocasionado por la carne, a quien desagradó la danza de David delante del arca, pensando que su esposo se había degradado con ello. Ella lo menospreció en su corazón. Yo le quiero preguntar, ¿no acaso había aquí yugo desigual? Aunque ella no se lo hubiera dicho, ella ya lo había pensado. Y aparte de eso, se lo dijo. Era un yugo desigual. Su esposo era adorador, ella no. Su esposo era de la tribu de Judá. Su esposa era de la tribu de Benjamín, de la casa de Saúl. Y hasta eso tenemos que tomar en cuenta. Por eso es muy importante tener conocimiento, para que mi naturaleza no arruine la naturaleza del salmista, para que mi naturaleza no arruine mi propia vida. Que en este caso, David no es que se enamoró de ella, sino que a David se la dieron como recompensa, se la dieron como premio por 100 prepucios de filisteos. Sin embargo, la carne nunca es agradecida. Ya lo vamos a ver. Quiero llegar a ese punto que es muy importante. Ahora, ella lo menospreció en su corazón. Qué tremendo. Ella lo menospreció. ¿Cuántas mujeres no hubieran deseado ser la esposa de David, no del rey? Si cuando el profeta menciona cuando él entró en escena y dio las características de él, ¿quién no hubiera querido tener a David? Y la que lo tenía, lo menospreció. Y no solo lo menospreció, sino que él escribe en el Salmo, pequeño y desechado. Ella pensó que este entusiasmo por traer el arca de Dios era excesivo y muy impropio de un hombre de estado. Mire, qué tremendo. ¿Cuántos pensarán estos de nosotros? Que somos excesivos en nuestra manifestación de agradecimiento, de adoración a Dios. ¿Y cuántos llegaremos a pensar de nosotros mismos esto? David llegó a casa con la mejor de las disposiciones. Ella salió a su encuentro para cubrirle de reproches.
Lo vio como un cualquiera, lo vio como un simple, lo vio como un vulgar, lo vio como un necio, lo vio como un sin decoro. Le desagradaba a Mical el entusiasmo de David por el arca. Mire qué tremendo. A Mical le desagradaba ver en su marido el entusiasmo, le molestaba ver la alegría, le molestaba ver la libertad que él tenía hacia su Dios. Qué tremendo. Lo vio hasta lascivo en su forma de adorar, porque le dijo: has descubierto todo tu cuerpo delante de las criadas de tus siervos. David lo hizo con libertad en todo sentido y de nada de desorden. La crítica fue muy dura. ¿Por qué? El versículo 14 leímos que él tenía solo el efod. Amén. Ahora, el reproche de Mical era tanto más injusto, y con esto voy a terminar, porque el tiempo se me acabó. Qué tremendo, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, por lo que voy a compartir en este momento. Un punto muy sencillo, pero es importante, muy importante. ¿Hasta dónde en nosotros, como fruto de la carne, llega la ingratitud? ¿Hasta dónde? Usted sabe que David la ganó por siempre prepucio, ¿verdad? Si me ponen el capítulo 13 y versículo número 13, si no me equivoco, 3:13. Mire, fíjese que ahí llegó Abner en representación de la casa de Saúl, en la casa de Benjamín. Y Isboset era el que estaba como líder, cabeza o rey de lo que es Benjamín, en lugar de su padre Saúl. Entonces llega Abner y le dice a David que le va a dar el apoyo, como la tribu de Benjamín, le va a dar el apoyo total para que él sea rey de todo Israel. Esto significa que él iba a ser ungido en Hebrón para ser rey de todo Israel. Pero antes de ese versículo, quiero que me pongan el primer libro de Samuel, 25:44. Y después me ponen nuevamente 2 Samuel 3:13. El libro. 2 Samuel 3:13. Primer libro de Samuel 25:44. Oiga, dice: porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David. Oiga, ¿de quién era Mical, mujer? Él se la había ganado. Entonces, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Mire, la esposa de David, en el conflicto con el rey Saúl, que lo quería matar, etcétera, en todos esos conflictos viene y agarra para hacerle daño a David, le quita a su hija, le quita a su mujer y se la da a este fulano que se llama Palti. Y ahí la tuvo por mujer, por mandato del rey. Ahora viene, mire, ¿por qué estoy hablando esto? Por la actitud de Mical, de menospreciar. ¿A quién? A un hombre. ¿Pero qué clase de hombre? Hoy vayamos al segundo libro que mencionamos, 3:13. Y David dijo, a Abner le responde, que era el general, y le dice: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas ¿a quién? A Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Mira qué tremendo, hermano, la ingratitud de Mical hacia su marido, que la había honrado y que le dijo a Abner: no quiero ser rey de todo Israel, sino antes traes a Mical. Qué tremendo, hermano. Qué terrible es la carne. Qué terrible es la carne. ¿Sabe qué es lo que nos hace a nosotros desplomarnos delante de nuestro Dios cuando estamos conscientes de que nuestra carne traiciona a ese Dios tan maravilloso?
Entonces el reproche de Mical era tanto más injusto cuanto que David le había mostrado un afecto tan grande que no quiso aceptar la corona sobre todo Israel sin que antes le fuera devuelta la esposa que él había recibido. Amén. ¿Qué se nota aquí? Con esto se echaba de ver que Mical tenía más de hija de Saúl que de esposa de David. Por eso la carne nunca heredará. Lo que es de la carne, carne es. Vamos a llegar hasta aquí. Al final va a entender bien todo lo que estamos hablando en estas enseñanzas. Estamos aprendiendo, hermano, a liberarnos de esa naturaleza que no nos permite manifestar, expresar ese amor y esa gratitud que Dios se merece. Y la estamos viendo en la vida de su ungido. Padre, qué importante es tu palabra, Señor. Porque estamos viendo nuestras dos naturalezas en esta porción, Señor. Qué preciosa respuesta la que David, ese pequeño hombre, y aún ese desechado hombre, respondió a su esposa Mical, que su intención había sido honrar a Dios. Y le dice que fue delante de Jehová. Esto es con la atención puesta en Dios solamente. Fuese cual fuese la forma maliciosa en que ella había interpretado el gesto de David, él tenía testimonio de su conciencia de que lo que había hecho, sinceramente, por la gracia de Dios, por la gloria de Dios. ¿Cuántos no podemos danzar? ¿Cuántos no podemos? Porque tenemos temor a la crítica, porque tenemos temor al señalamiento, porque tenemos temor al que dirán, o porque usted es muy importante. Ya vamos a entrar al proceso donde Dios va a tener que demostrar que lo que llevó a David a poderlo hacer fue su humildad, una humildad sincera. Él reconoció que todo lo que él había recibido era Jehová quien se lo había dado, que fue Jehová el que lo guardó frente al oso, frente al león, pero también fue Jehová quien lo preservó en una casa con grandes conflictos, con una casa, con una familia, con un hogar disfuncional. ¿Cuántos no estamos conscientes de que Dios nos ha preservado? ¿Cuántos no estamos conscientes de que Dios nos ha elegido? ¿Cuántos no estamos conscientes de que Dios nos ha bendecido? Y es por eso que nos da vergüenza, hermano. La enseñanza de esta noche no es para que usted dance, esa no es mi intención. La enseñanza de esta noche de parte de Dios es para que usted lo sepa, para que usted se vea cómo es, para que usted se dé cuenta cómo está, y a la vez a mí también. No es para que dance. Dios no necesita que usted dance, porque a Él le agrada que lo adoren en espíritu y en verdad. Si estas dos cosas no están, es una abominación lo que usted y yo podemos hacer.
delante de nuestro Dios. Si usted no sabe, como Mical, no critique. Si usted no sabe, como Mical, no menosprecie. Si usted no sabe, como Mical, no haga ningún señalamiento. Si usted no sabe, como Mical, jamás se le vaya a ocurrir abrir su boca de una forma incorrecta. Porque lo que Mical cosechó no se lo deseo a ninguna mujer. ¿Y cuántos somos estériles? ¿Cuántos somos estériles? Señor, difícil. Qué difícil es poder contra nuestra naturaleza, pero no es imposible. Aquí tenemos a un hombre que pudo batallar con su naturaleza. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a ser sanos de nuestra alma y libres para que podamos realmente darte la gloria debida a tu nombre, como también está escrito en el libro de los Salmos. Gracias, Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario no basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor, gracias por tu palabra.